Vamos a hablar de niñez con gente autorizada. Nuestros amigos y amigas de la UNICEF están con nosotros. Presentamos a ustedes la entrevista. Con nosotros Eduardo Gallardo, especialista de los temas que tienen que ver con protección a la niñez. Él pertenece al grupo de hombres y mujeres que trabaja para la UNICEF, a quien damos la bienvenida al programa. Don Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jesús. Cholem, buenos días y muchas gracias por invitarnos también al programa, ¿no? Es un gusto de verdad tenerles y poder compartir con ustedes una serie de temas que son apéndices de la central que es la niñez del mundo. Tema muy delicado. Un tema muy delicado. He visto a lo largo de los años como en vez de disminuir el abuso contra los niños y niñas aumenta, de que más niños y niñas entran a ocupar espacios laborales, lo que se convierte también en un abuso. Niños y niñas que no asisten a la escuela. Son muchos temas que quiero que vayamos abordando poco a poco. Me ocupa mucho la República Dominicana y la cantidad de niños y niñas que están siendo utilizados sexualmente. Y si usted quiere, empezamos por ahí para permitir que Cholén haga las cuestionantes que tiene también pendientes con relación a este tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, usted tiene toda la razón en el sentido de que estamos hablando de muchos temas. A veces nos olvidamos que 4 de cada 10 dominicanos y dominicanas tienen menos de 18 años. Nos olvidamos que, por tanto, los temas que afrontan la niñez dominicana son muchísimos. Y tienen que ver con muchos aspectos del país. Muchas veces tienen que ver con la respuesta que la sociedad, el Estado, que todos damos a las distintas problemáticas que existen. Es un tema complejo, es un tema difícil hablar de la niñez porque hablamos no solo de estadísticas, no solo de datos, sino muchas veces también hablamos de sentimientos, de lo que nos pasa a nosotros respecto de los niños y de las niñas, ¿no? ¿Cuál es el problema más grande que está padeciendo la población infantil en este momento aquí en el país? Es difícil plantearse una especie de ranking de problemas porque son diferentes y de diferentes tipos. Usted hablaba recientemente del tema de educación. El tema de educación es un tema muy importante. Obviamente, la gran mayoría de las personas que son educandos tienen menos de 18 años. Lo que invirtamos, dejemos de invertir hoy día en educación determina el futuro de esos niños y niñas y determina el futuro y el desarrollo del país. Hay un gran tema con salud también, donde tenemos que trabajar. Las estadísticas de salud han ido mejorando poco a poco en el país. Uno ve descenso de mortalidad infantil, descenso de ciertas estadísticas básicas, pero hay otras que se mantienen. Por ejemplo, mortalidad materna, que es la mortalidad de las mujeres que mueren al dar a luz a niños. Tenemos estadísticas muy complejas en temas de registro civil. República Dominicana es uno de los países con el registro civil más bajo, el registro civil oportuno más bajo de la región. Y eso a su vez genera problemas de educación, de salud, de acceso a otros derechos, de protección. Tenemos problemas culturales que se vinculan con el maltrato y el abuso, que son muy claros y que aparecen incluso en varios estudios. Tenemos problemas de explotación sexual infantil, que son propios de todos los países y que además adquieren ciertas condicionantes en un país como República Dominicana, que recibe varios millones de turistas al año y que tenemos que proteger a los niños y a las niñas de esa explotación en el turismo. De niños y niñas que son ofrecidos a muchos extranjeros. Así es. Sí. Lamentablemente. Yo soy un hombre cristiano. Ahora, yo estoy de acuerdo con que un hombre y una mamá y un papá, a mí no me importa la razón, que son capaces de poner a una niña de 5 años, 6 años, 10 años a ser explotada sexual, yo pienso que deben ser atrapados y ni siquiera ser sometidos a la acción de la justicia. Es gente que deben ser condenadas a muerte, desde mi punto de vista. Bueno, mire... Estoy siendo categórico con esto. ¿Usted sabe por qué? Sí. Porque es que quien es capaz de abusar de un niño o una niña no merece ninguna otra cosa que no sea la muerte. Aunque parezca duro lo que estoy diciendo, un niño o una niña de menos de 10 años, un papá o una mamá los pone
los obliga o a hacer esto. abusan ellos mismos de sus hijos. No, la mayoría abusan ellos mismos y les utilizan para obtener dinero. Hay que ver cómo esos niños y niñas no le guardan nada. Jesús, Hasta que pasa el tiempo, que hacen la conciencia de lo que está pasando. Un niño, usted le da una pela ahora, un niño de 3, 4, 5 años, siendo su papá, y al minuto está entre sus piernas haciéndole gracia. O sea, ¿cómo es posible que un ser humano mayor de edad sea capaz de dañar en tal magnitud a un niño o una niña? mire, nos metemos en un Honduras si entramos en este tema de la justicia o no la justicia. La justicia es la justicia, pero más allá de eso, usted tiene razón en varias de las cosas que está planteando. Primero, es efectivamente en el ámbito intrafamiliar donde se da la mayoría del abuso, no solo en República Dominicana, en todos los países es normalmente el ámbito de más riesgo, el ámbito intrafamiliar, donde existen relaciones de confianza en donde eso se produce. Por otro lado, también es cierto que hay un gran nivel de impunidad, ¿no? Porque son justamente por ser situaciones, digamos que hasta se esconden, ¿no? Y hasta que en algunos aspectos se consideran como parte de, entre comillas, la cultura de algunas regiones. Eso significa que estas actividades no son incluso consideradas como delito. Hay otros temas que tienen que ver con la aproximación que estamos haciendo nosotros también. Y eso también hay que cambiarlo. Claro. Le voy a dar nada más un ejemplo. Datos de OIT dicen que el 65%, yo soy muy malo para las cifras, pero alrededor del 60% de las personas consultadas en una encuesta del año 2009 dijeron que el principal responsable de la explotación sexual de niñas y niños eran los padres y la familia. Pero el 0.8% consideró a quien tenía relaciones sexuales pagadas con una niña o un niño como responsable de eso. Y ese es el principal responsable, aquel que demanda y paga por tener relaciones sexuales con un niño o una niña, es el principal responsable. Ahí tenemos todavía agujeros legales. La ley, el Código de Infancia, establece una cierta sanción, pero esa sanción es menor, no es lo que debería ser, no está acorde con otros delitos, no está en el Código Penal. Hoy día un turista extranjero viene a República Dominicana y el Código Penal prácticamente no tiene ninguna norma. Lo tiene el Código de Niñez y Adolescencia, pero todavía es muy débil esa norma de penalización del crimen. Ustedes están trabajando en el mes de la protección infantil. ¿Cuáles serán las acciones y por dónde ustedes se van a encaminar para hacer su trabajo con la niñez? A ver, nosotros no trabajamos, el mes sirve para conmemorar y para que justamente pongamos el énfasis y el foco en temas donde muchas veces no los estamos poniendo de manera directa. ¿Con qué pero van a atacar? Se hace, ¿Qué van a hacer? El trabajo se hace todo el año. Hay diferentes, digamos, estrategias que se tienen que seguir. Primero que nada hay que decir, el principal responsable de la protección de la infancia, además de las familias que tienen una responsabilidad absolutamente prioritaria, es el Estado, ¿no? Para eso nos organizamos como Estado. Si como Estado nos organizamos y no podemos proteger a nuestra infancia, no podemos proteger a nadie, ¿no? UNICEF lo que hace es apoyar técnicamente al Estado para ir mejorando sus sistemas de protección. Necesitamos mejores leyes, hay un agujero grande en el tema de explotación sexual infantil, hay todavía agujeros en la penalización de ciertos delitos como el abuso sexual de niños y niñas. Necesitamos mejor capacidad del Ministerio Público y del sistema jurisdiccional. Don Solamente... Eduardo, discúlpeme, en esto se tiene muchos años trabajando y yo siento que cada año hay más niños en las calles, hay más niños abusados. ¿Qué es lo que está pasando? Que las cifras no disminuyen, que van aumentando cada día. Las cifras no van aumentando. El problema es que tenemos una cierta percepción pública de lo que ocurre. Esa es la percepción que yo tengo, porque cada día Claro. veo más niños en las calles, cada día veo más niños abusados, menos niños que van a la escuela. Pero en la práctica, los niveles de educación han aumentado, la mortalidad infantil se ha reducido. O sea, sí hay un aumento, un mejoramiento de las cifras. Lo que ocurre es que también hay un mejoramiento y mucho mayor de la percepción que tenemos, de la preocupación que tenemos del tema. Entonces tenemos la impresión de que hay más, pero no es que haya más, es que estamos mucho más preocupados de la situación hoy día que hace 5 o 6 años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, nace en 1946 en Europa específicamente. Ustedes han hecho como institución un gran trabajo
a lo largo de los años a favor de los niños y las niñas del mundo, y hay que reconocerlo. Yo me pregunto, ustedes como institución, ¿qué le proponen a un país como República Dominicana, para citar un ejemplo, de qué se podría hacer con la cantidad de niños y niñas que hay en las calles, por ejemplo, que están limpiando vidrio, que están pidiendo, que son maltratados, que yo conocí a un... que no reciben la educación? No sé cómo decirlo, porque un animal irracional tiene que ser más inteligente que ese estúpido que tenía un grupo de niños para repartir. Primero que nada, ese para tipo, pedir. Ese tipo de situaciones, ¿Qué le proponen ustedes? Ese tipo de situaciones existen las herramientas legales para perseguir a esas personas. A las personas a las que hay que perseguir existen las herramientas legales y hay que implementar esas herramientas legales. ¿Y quién lo va a perseguir? ¿Quién va? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que trabajar con las instituciones para que hagan. Nadie necesita denunciarlo. Ese es un trabajo que puede hacer la Procuraduría General de la República, que puedan hacer los tribunales. ¿Y ustedes están trabajando en común con ellos? Para tratar de que vayan aumentando esa capacidad que tienen para poder perseguir. Pero no es lo único. Hablábamos antes de entrar del tema de, bueno, llevemos un albergue a los niños, llevémoslos a... Mire, porque usted me explicó que el problema fundamental es qué se van a hacer con esos niños que están en la calle. Claro. Que no hay una respuesta ante esa pregunta. Lo importante es ver el problema de una manera diferente. Este no es un tema de cómo sacamos a los niños de la calle. Normalmente un niño en la calle es la punta de un iceberg mucho más complejo que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las condiciones de la familia, que tiene que ver con pobreza. Los niños ricos no están en la calle pidiendo... No, claro. Están los pobres. Pero muchos niños ricos sí están siendo abusados sexualmente. Sí. Pero por eso digamos, ojo, porque son diferentes tipos de problemas y diferentes condiciones. Sobre el trabajo infantil en calle, convengamos en que los niños ricos no están en la calle, los que están en los pobres. Ese es un problema fundamentalmente de pobreza y hay que atacarlo como un problema de pobreza. ¿Eso qué significa? Obviamente, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, pero fundamentalmente tiene que ver con pobreza de esa familia. La mayor parte de las familias, permítame Jesús, que tienen niños en la calle, esto no es solamente en República Dominicana, no son familias abusadoras, son familias que buscan una estrategia, ¿no?, para poder salir de la pobreza, sobrevivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de disparidad, cuando nosotros hablamos de exclusión, en la práctica, eso significa hablar de trabajo infantil. Eso no es teórico. No, eso es práctico y es real. Don Eduardo, yo quiero primero agradecerle la visita y quiero comprometer a la gente de UNICEF a que la próxima semana vuelva alguien de UNICEF por una razón muy simple. Se quedan muchos temas de los que tenemos que hablar. Dentro de ellos, los niños y niñas que no reciben tratamiento médico, que eso también es una gran preocupación de UNICEF y que es una responsabilidad social. Gracias por haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y también a los espectadores.